Bienvenidos a un nuevo video del Profe Bryce. En este video estaremos analizando este límite. Lo estaremos desarrollando con varias de las herramientas de aplicación de límite, por ejemplo el tema de factoreo, de conjugado, Ruffini. Veremos a ver cuál podemos ir aplicando para ir resolviendo. En este caso ya les puse la solución, entonces vamos a ver cómo sería el paso a paso para poder llegar a esta solución. Arranquemos a resolverlo. En este caso nos vamos a centrar en la parte de abajo, ¿sí? Vamos a aplicar el conjugado para poder racionalizar el denominador. Sería de este modo. Bueno, en este caso lo que apliqué fue el conjugado de la parte de abajo, o sea, del denominador. El conjugado vendría a ser cambiarle el signo al segundo término, ¿sí? Lo que se aplicaría en lo que es diferencia de cuadrados. En diferencia de cuadrados estarían conjugados estos dos términos. Ahora, ¿por qué se hace esto? Bueno, porque esto vendría a ser, el conjugado es un auxiliar de la parte principal. Si nosotros lo hacemos solamente en la parte de arriba o solamente en la parte de abajo, lo que haría es cambiar el resultado inicial, y no queremos eso. Por eso lo que se hace es, se conjuga, por ejemplo, en este caso, la parte de abajo y se lo repite arriba. Recordemos que una división, en la cual se divide por sí mismo, vendría a ser todo esto, por más que x o a, el valor que sea, va a valer 1. ¿Sí? Bueno, salvo que sea 0, ¿no? Pero entendemos que va a ser distinto de 0, entonces cuando resolvamos nos daría 1. Quiere decir que al multiplicar por 1 nos daría la versión original. Por eso se hace de este modo. Bueno, vamos a seguir el paso a ver cómo nos quedaría. Bueno, en este caso lo que hice fue integrar todo en una sola fracción, ¿sí? Recordemos que en este caso se puede hacer directamente porque está multiplicando, entonces se multiplica lo de arriba y lo de abajo. En este caso, principalmente, la parte de arriba no nos vamos a centrar, ¿sí? Nos vamos a centrar en la parte de abajo. Y vamos a aplicar lo de diferencia de cuadrados. ¿Qué significa diferencia de cuadrados o qué es lo que se aplica? Bueno, vendría a ser de este modo. Bueno, acá lo tendríamos una mini estructura. ¿Qué significa? Que vendría a ser, este término, pongámosle que es el original, bueno, este sería el conjugado. Entonces, en diferencia de cuadrados se puede hacer, en lugar de hacer la distributiva, que nos llevaría más tiempo y podríamos llegar a tener algún error o algo por el estilo, lo que se hace es el cuadrado del primero, o sea, a al cuadrado, menos, ¿sí? O sea, fíjense que si hiciéramos la distributiva sería más por menos menos, entonces menos el cuadrado del segundo término. Algo parecido, no es lo mismo, pero algo parecido a lo que se hace, por ejemplo, en Pitágoras, como para que tengan una idea. ¿Se acuerdan que es la suma de los catetos, ¿sí? La suma de los lados? Bueno, en este caso sería la resta de cada una de las partes al cuadrado. Entonces, lo que vamos a hacer es esto al cuadrado menos esto al cuadrado, ¿sí? Y nos quedaría de esta forma. Ahí nos quedaría. Fíjense que en este caso lo que podemos hacer es eliminar el paréntesis y nos quedaría raíz cuadrada de x al cuadrado. La raíz cuadrada con la potencia al cuadrado se cancelan porque son operaciones inversas. O sea, ¿qué significa eso? Que si ustedes hacen, por ejemplo, supongan que este es 16. La raíz cuadrada de 16 es 4. 4 al cuadrado, 16. O sea, vuelven al original. Por ende son inversas y se cancelan, ¿sí? Entonces vendría a ser, nos quedaría x y nos quedaría a. O sea, los términos de adentro sí quedan, pero la raíz y la potencia se van. Y me quedaría de este modo. Bueno, vamos a borrar y vamos a ver cómo nos quedaría. Bueno, prosigamos. En este caso copié el ejercicio nuevamente y acá hice la simplificación, ¿sí? Recordemos que lo que hacíamos era simplificar la potencia con la raíz y la potencia con la raíz. Y me quedaría x menos a, ¿sí? Fíjense que la parte de arriba no la toqué, ¿sí? Cuando ustedes lo están haciendo, por ejemplo, en un ejercicio o lo están practicando en la carpeta, lo que pueden hacer es momentáneamente evitar esta parte, si quieren no la pongan directamente, y van arrastrando el término de abajo. Y recién a lo último, cuando sí tienen que poner la respuesta, ahí sí vuelven a anotar, ¿sí? Más que nada para que no les quede todo encimado o se les complique, por ejemplo, en la repetición de datos, ¿sí? Bueno, fijémonos que la parte de abajo ya eliminamos las raíces. Ahora nos vamos a centrar en la parte de arriba. Recuerden siempre que cuando están trabajando con límites, lo primero que tienen que hacer es revisar si es indeterminado o no. Fíjense que en este caso, por ejemplo, si vamos a esta parte, decimos que x vale a. Entonces, si a x la reemplazo por a, sería raíz de a menos raíz de a. Quiere decir que la división me daría 0. Y la parte de arriba lo mismo, reemplazo a la x por a y me daría a raíz de a menos a raíz de a. Ya sé, es bastante lioso por el tema de que son todas letras. Imaginen que la a es un número, ¿sí? Entonces, si lo imaginan como un número, es un poquito más sencillo resolverlo, ¿sí? Viéndolo en esa perspectiva. O sea, pueden hacer el ejercicio, este mismo ejercicio, reemplazando a la a por un número. Entonces, en este caso, al simplificarlo me queda, recuerden que es el resultado final al que queremos llegar. Pero, inicialmente, si aplico la propiedad del límite, me daría 0 sobre 0. 0 sobre 0 quiere decir que es indeterminado. O sea, 0 sobre 0 significa que es indeterminado. ¿Qué significa? Que no se puede resolver la división por 0. Entonces, en ese caso lo que empezamos a hacer es empezar a resolver el límite. O sea, empezar a aplicar esta metodología. Siempre que ustedes simplifiquen los ejercicios o los factoreen, ¿sí? O apliquen alguna de las metodologías y la hayan aplicado, como en este caso que simplificamos, siempre comprueben que siga siendo indeterminado. ¿Qué significa? Que nos siga dando la división por 0. Entonces, en ese caso, recordemos siempre, la división por 0 es indeterminado. Cualquier otro número que no sea 0 sí se puede resolver. Entonces, volviendo acá, reviso. Fíjense que simplifiqué las raíces abajo, pero si reemplazo a la x por a, tengo a menos a, sigue dándome 0. Entonces, ¿qué significa? Que tengo que seguir resolviendo. No llegué a la solución todavía.
¿qué es lo que tengo que hacer? Aplicar el conjugado, o sea, lo mismo que hicimos acá, pero con la parte de arriba, solamente con esta parte, ¿sí? Entonces, esto lo voy a seguir arrastrando y voy a hacer el conjugado solamente de la parte de arriba, ¿sí? Pero recordemos que tenemos que ponerlo dos veces como hicimos inicialmente. Nos quedaría de este modo. Recuerden esto de la diferencia al cuadrado, les voy a poner el link en la descripción para que puedan volver atrás en el video y puedan fijarse la diferencia al cuadrado, que es lo mismo que vamos a aplicar para el conjugado de esto, ¿sí? Bueno, veamos cómo nos queda. Bueno, acá volví a anotar el conjugado, me salté el tema de poner estos dos en forma separada inicialmente, ¿sí? Los junté directamente con la fracción que ya teníamos. En este caso lo que voy a hacer es el conjugado de estos dos, o sea, juntar estos dos con lo de diferencia de cuadrados. Esto y esto y esto, o sea, estos tres elementos van a seguir quedando como están. Entonces vamos a juntar estos haciendo el cuadrado de este menos el cuadrado de este, ¿sí? Bueno, veamos cómo nos queda. Fíjense que acá junté esto, acá podríamos ponerle un corchete a esto, ¿sí? Y ahí lo tendríamos. Recuerden que ponemos entre paréntesis cada uno de los términos porque este cuadrado se distribuye a ambos términos, o sea, así. Va al primero y va al segundo, va al primero y va al segundo. En el segundo, en la raíz, recuerden que vendría a ser como el ejercicio de abajo, o sea, se van a simplificar la raíz con la potencia. Pero al primero sí va la potencia, o sea que quedaría x al cuadrado y a al cuadrado, ¿sí? Y esto se simplifica, o sea, me quedaría de este modo. Acá me quedaría parte del ejercicio, ahora lo continuamos más arriba. Pero fíjense, me quedó los primeros términos al cuadrado y las otras partes que tenían la raíz se fueron y me quedaron simples, digamos, o sea, sin raíz y sin potencia. Entonces, lo que tengo que hacer ahora es juntar estos numeritos. Recuerden que acá sería grado 1 o a la 1, y si abajo se multiplica, arriba se suma, ¿vale? Muy bien, ¿sí? Entonces me va a quedar x al cubo o x a la 3 y a la 3. Bueno, veamos cómo nos quedan esas partes. Y fíjense que las otras tres siguen quedando como están. Bueno, acá tendríamos el ejercicio copiado y anotado los datos de al cubo y al cubo. Recuerden que venía de la parte anterior, que estaba x al cuadrado por x y a al cuadrado por a. Entonces me quedaría x al cubo menos a cubo. Y todo el resto igual. Fíjense que ahora va tomando un poquito más de color y se parecen, pero no son iguales. Estos tienen potencias y estos en realidad tienen potencias, pero están a la 1. Recordemos, simplificamos todo, entonces revisamos si es indeterminado o no. Recuerden la indeterminación. Entonces reemplazo a la x por el valor de a. Acá sería a, acá sería a y acá sería a. Por ejemplo, vamos a centrar en esta parte. En esta parte es todo suma, o sea, no habría ningún problema. Pero acá hay una resta y tenemos a menos a. Sigue teniendo el mismo problema. ¿Qué significa? Que el conflicto está en esta parte. Esto es lo que nosotros tenemos que eliminar, porque toda esta parte en teoría sigue quedando, ¿sí? Entonces, este es el que se tiene. Como truco, lo que les suelo explicar es que, por ejemplo, el valor, en este caso es una letra, pero el valor que ustedes tengan acá, sea un número entero, un número fraccionario, un número con raíz, lo que sea. Cuando a ustedes le dan 0 sobre 0, lo que significa que este valor o letra es una raíz o un divisor de los polinomios, o sea, de las partes en realidad que tienen, tanto arriba como abajo, o sea, en el numerador y en el denominador. ¿Qué significa? Que cuando ustedes factorizan un número, recuerden que lo ponen con el signo opuesto, ¿sí? Por ejemplo, si ustedes hacen la cuadrática, si se acuerdan de cómo era la cuadrática, esa resolvente o Pascal, cuando ustedes anotan la forma factorizada, que serían algo así, x menos un número o x más un número, lo que se hacía es, se le cambiaba el signo, ¿sí? Porque lo que se hace es tratar de anular todos los términos, algo parecido a lo que nos quedaría con este término acá. Entonces, lo que hacemos es que este término de acá, lo que nosotros nos está conflictuando sería un x menos a, o sea, el valor que tenemos con el signo cambiado, ¿sí? Lo que nosotros tendríamos que buscar dentro de esto, en realidad dentro de este, del inicial, sería algo que nos quede así, y tratar de eliminarlo. Fíjense que al ir resolviendo y aplicando el conjugado, lo encontramos. Ahora el problema es cómo lo eliminamos, ¿sí? Entonces, inicialmente ya lo tenemos, y tenemos algo que es parecido, ¿sí? Entonces, nos vamos a centrar en estas dos partes de acá. Esto va a quedar por ahora, ¿sí? Esto ya no se toca. Nos centramos solamente en esta parte. Bueno, veamos a ver qué es lo que tenemos, ¿sí? Fijémonos que lo voy a anotar por acá suelto, y nos quedaría de este modo. Fíjense que lo estoy anotando acá suelto, ¿sí? Sin límites, sin nada. Solamente en esta parte. Como les dije, imaginen que a es un número. Por ejemplo, 2, ¿sí? Entonces decimos que x al cubo menos 2 al cubo. 2 al cubo, cuando digo al cubo es a la 3, eso tenganlo en cuenta. 2 al cubo sería 2 por 2 por 2, o sea, 3 veces 2. Sería x al cubo menos 8, ¿sí? Fíjense que nos queda una potencia a la 3, o sea, un polinomio de grado 3. ¿Qué significa? Que tenemos que tratar de resolverlo y llevarlo a grado 1, o encontrar ese término. Para eso lo que se aplica es varias de las propiedades, una de ellas es Ruffini. Con Ruffini nos permite bajar un grado, y capaz que al aplicar Ruffini podemos encontrar este término de acá, ¿sí? Digo capaz, en realidad sí se puede. Con Ruffini lo que necesito principalmente es que tenga término independiente. Y después debe estar completo y ordenado. En este caso no está ni completo, ordenado podría llegar a ser porque es de mayor a menor, pero no está completo. Pero eso se puede hacer, ¿sí? Lo que principalmente tiene que tener es un término independiente. Lo que vamos a ver es cómo se aplicaba Ruffini, ¿sí? Veamos cómo es la estructura. Bueno, la estructura base de Ruffini sería esta de acá, ¿sí? Que serían como los ejes cartesianos, por decirlo de algún modo. Ahora, ¿qué es lo que anotamos? ¿Qué es esta estructura? Bueno,
En la parte de arriba lo que se anota son los coeficientes. Los coeficientes son los numeritos que están adelante de las variables, o adelante de las letras, digamos. En este caso, por ejemplo, fijémonos que, recordemos, imaginemos que este es este de acá, ¿sí? Acá adelante hay un 1, o sea, es 1x al cubo. Entonces, el primer término es 1. Después, el término que está al cuadrado, o sea, piénsenlo en este, el que está al cuadrado no está, y el que está a la 1 tampoco. Entonces se le agrega ceros. Y el último término, en este caso, sería menos 8, ¿sí? Recuerden que esto sería x a la 0, ¿sí? No se le pone el x a la 0 porque cualquier número elevado a la 0 es 1. Entonces no se escribe, no se anota. Pero sería a la 0. Entonces, el último número acá sería menos 8. Si vamos al ejercicio que estamos haciendo nosotros, que es este, sería menos a al cubo. Lo anotamos así, menos a al cubo. Siempre tienen que tener un término más que el grado que les indica. O sea, acá son 4 términos y es de grado 3. Está bien, porque sería 0, 1, 2, 3. Entonces, en este caso ya lo tenemos la estructura. Ahora, el primer término siempre se baja y es el que ordena. Acá se multiplica, ¿sí? Multiplico con la cosa que va a ir acá. ¿Qué cosa es? Es el divisor o raíz, que es básicamente el numerito que dijimos. No el que tiene el signo cambiado, sino el signo que les está dando en el límite. Ese es el pequeño truco que les dije cuando les da 0 sobre 0. No tengo que estar buscando un número, ¿sí? Sino que simplemente utilizo el que ya me dan en el límite. O sea que en este caso sería A. Y acá arriba se suma. Esta diferencia que hay acá, en realidad vamos a correrla un poquito, ¿sí? Sería la de acá, que sería el resto de la división, ¿sí? Ahora cuando terminemos y vemos cuánto nos queda, les explico un poquito cómo es eso. Bueno, vamos a hacer las cuentas. Acá sería 1 por A, me queda A. Y se pone acá en el segundo término. Es como unidades, decenas y centenas como tenían en la primaria. Es la misma estructura, ¿sí? Entonces, 0 más A me queda A. Me queda A. A por A me queda A cuadrado, ¿sí? Recuerden como hicimos antes, sumamos las potencias. A la 1 y a la 1 me queda A cuadrado. 0 menos A cuadrado me queda A cuadrado. Y A cuadrado por A me queda A cubo. Y fíjense que ahora me queda menos A cubo más A cubo. ¿Qué significa? Imaginen que es el 8. Sería menos 8 más 8. O sea, 0. O sea, Ruffini sería una división, ¿sí? Que se aplica a polinomios de una forma un poquito más sencilla a lo que sería una división normal. Parece complicado, pero la división normal de polinomios es un poquito más complicada. Entonces, esto simplifica un poco los términos. Entonces, cuando ustedes el resto les da 0, quiere decir que este numerito que hicieron, o letra que le pusieron acá, es divisor o raíz de lo que ustedes estaban haciendo. Para hacerlo más sencillo, imagínense cómo hacían en primaria o en secundaria, que hacían la división normal. Por ejemplo, 10 dividido 7. 10 dividido 7, ¿qué pasa? 7 no es divisor de 10. ¿Por qué? Porque cuando ustedes hacen la división, les queda resto, ¿sí? No imaginemos que nos queda con coma, ¿sí? Esa también es una particularidad, pero básicamente nos queda resto, ¿sí? Entonces quiere decir que no es divisor. Ahora, si yo hago 10 dividido 5, me queda 2, me resta 0, ¿sí? O sea, no resta nada. Quiere decir que se divide en forma entera. Significa que 5, por ejemplo, en ese caso sería divisor o raíz de 10, ¿sí? Bueno, en este caso se aplica lo mismo, pero a los polinomios. Cuando el resto nos da 0, quiere decir que este numerito que está acá es divisor del inicial, ¿sí? Vendría a ser eso. Entonces, ¿a qué vamos con todo esto, sí? Bueno, vamos a reconstruir tanto esta parte como esta parte, ¿sí? Y sería, siguiendo la estructura, con Ruffini lo que hacemos siempre es bajar un grado, como les dije hace un ratito. Entonces sería 1, bueno, ya borramos esta parte, vamos a anotar esta estructura de nuevo, como nos quedaría. Y sería 1, 1x al cuadrado, más ax, o sea la 1, más a cuadrado. O sea, este vendría a ser el término al cuadrado, este el término lineal y este el término independiente. Imagínenlo como el ejercicio anterior, que a la A le dimos un valor 2, por ejemplo, 2 al cubo o 2 a la 3 era 8. 2 al cuadrado sería 4, ¿sí? Entonces nos quedaría un numerito. Bueno, ahora a esto se lo multiplica por el divisor, que sería x menos a. O sea, como les dije, se le cambia el signo. Y fíjense que esta parte de acá era la que dijimos que nos conflictuaba, que era la parte que estaba abajo. Esto es la forma factorizada o la división de este pedacito. Y fijémonos que en la parte de abajo encontramos el par, ¿sí? Encontramos el igual. Entonces, ahora vamos a borrar esto y vamos a reescribir todo para poder simplificarlo y poder llegar finalmente a un resultado. Recuerden la forma de Ruffini, esto recuerden que es Ruffini. Bueno, acá tenemos el ejercicio copiado completo de nuevo. Fíjense que esta parte de acá arriba sería el x cubo menos a cubo, ¿sí? Solamente este pedacito. Este lo dejamos como estaba, este lo dejamos como estaba. Y fíjense que ahora encontramos el que nos daba conflicto. Entonces, básicamente en este caso los simplificaría. Ahora, fíjense que si lo volvemos a anotar todo, esto me queda positivo, esto está positivo, esto está positivo, así que básicamente ya no va a haber nada que me dé indeterminado, o sea que me llegue a 0, ¿sí? Entonces vamos a volver a copiarlo y vamos a ver cómo nos quedaría ya la estructura casi final. Bueno, acá tendríamos la parte finalmente copiada, ¿sí? Sería toda esta estructura de acá abajo, con los términos simplificados. Bueno, como les dije recién, nos queda todo con suma, o sea que ya es imposible que nos dé indeterminado o que nos dé división por 0. Una vez llegado acá, ¿sí? Este sería como un subtotal. Entonces, una vez que nosotros llegamos ahí, lo que tenemos que hacer es reemplazar el valor de x por el valor de a en el límite, para poder calcularlo.
hasta ahora lo que hicimos fue, como se dice, salvar la indeterminación. O sea, encontrar una función, que se puede simplificar un poco más todavía, pero encontrar una función la cual nos permitiría salvar o eliminar el supuesto error o limitación que teníamos al ser indeterminado. Entonces, lo que nos faltaría ahora es reemplazar el valor de x por el valor de a. O sea que va a y a. ¿Sí? Y veamos cómo nos va quedando. Acá voy a eliminar el 1, ¿sí? Y voy a copiar directamente el valor de a. Y nos quedaría así. Ahí me quedaría todo cambiado con a. O sea, x ya se fue y me quedó todo el límite tendiendo a a. Ahora, fíjense que estos términos de acá se pueden juntar porque recordemos que estos se pueden multiplicar y me quedaría a cuadrado. O sea que tengo, ¿cuántas a cuadrado tengo? Tengo 1, 2, 3. 3 a cuadrado. O sea, este término de acá, ahora lo voy a anotar arriba, ¿sí? Pero este término de acá se podría anotar como 3a cuadrado. Este, tengo 2 raíces cuadradas de a. O sea que se puede anotar como 2 raíz de a. ¿Sí? 2 raíces de a. Y esta parte de acá abajo se puede anotar como 2a raíz de a. ¿Sí? O sea, hay dos términos que son iguales. Entonces se puede anotar como 2a raíz de a. Bueno, ahí me quedó medio chingado, pero bueno, ahora lo voy a poner más arriba. Bueno, simplemente era para tener los datos en concreto. Vamos a ver cómo nos queda un poco más simplificado todo esto. ¿Sí? Veamos, ya estamos llegando al final. No se desesperen, ya llegamos al final. Bueno, acá volví a anotar la forma más simplificada, reducida de todo lo que nos había quedado recién. Fíjense cómo se redujo todo el ejercicio. Pasamos de todo este kilómetro de acá a este de acá. Sigue habiendo, pero fíjense que ahora nos quedó todo en función de a y un poco más reducido. Ya no tenemos tantas raíces. Entonces veamos a ver si se puede simplificar algo más de acá. Capaz que a ojo ya algo están divisando. Por ejemplo, fijémonos que ya es todo multiplicación y división. Ya no hay sumas ni restas, entonces sí se puede simplificar de forma más directa. Entonces veamos. Raíz cuadrada de a con raíz cuadrada de a sí se puede simplificar. El 2 con el 2 se puede simplificar, ¿sí? O sea, 2 raíz de a y 2 raíz de a. Esta sigue quedando. Pero fijémonos que acá hay una a cuadrado y acá hay una a. Entonces también se puede simplificar. Y en realidad lo que se simplificaría, o lo que se restaría en realidad, serían las potencias. El cuadrado con el 1. Recuerden que si se divide, se resta. O sea que me quedaría 2 menos 1, me queda 1. O sea, me queda una a. Y fíjense que lo único que me quedó, o sea, todo esto se fue, este se fue y me quedó, al fin y al cabo, límite de x tendiendo a de 3a. Y esta es la solución. Finalmente llegamos al resultado inicial que teníamos, que era de 3a. De acá no se puede simplificar y como les dije, si es un valor, imagínense que es el 2, por ejemplo, como les había dicho antes, por ejemplo, el límite de x tendiendo a 2 es igual a 3 por 2, o sea, a 6. Podrían hacer un ejercicio, por ejemplo, aplicando el 2, el 4, ¿sí? Pero bueno, acá estaría el resultado final y recordemos que lo que estuvimos aplicando fue conjugado, Ruffini y diferencia de cuadrados, muy importante. O sea, este ejercicio es bien completito. Este es un ejercicio más aplicado, por ejemplo, en el caso de las tutorías, que yo doy en la facultad. Es un ejercicio más de parcial, por ejemplo. Pero se puede aplicar a otros ámbitos, incluso a secundaria, por ejemplo, pueden haberlo visto. Hasta acá el video de hoy del profe Bryce. Nos vemos en el próximo. Chau.